van a permitir el alargamiento de la jornada laboral hasta límites insospechados. Nunca se había trabajado de esa manera en la historia del mundo. Los esclavos, en la Edad Media, en la Edad Moderna, el trabajo, cuando se prestaba en las peores condiciones, siempre era un trabajo de sol a sol, porque no había posibilidad de hacer otras cosas. A partir del alumbrado de gas y de la luz eléctrica, la jornada se podía alargar hasta lo interminable. Era normal. En Estados Unidos había una disposición que decía que se podía trabajar hasta 18 horas diarias, salvo en caso de necesidad, y se podía multar con $25 de multa al que hiciera trabajar a alguien más de 18 horas diarias si no había esa necesidad. O sea, podéis imaginar cómo era el asunto. La lucha por la reducción de la jornada está ligada entonces casi al mismo nacimiento del movimiento obrero. No es raro por eso que el 1 de mayo tenga su origen precisamente en esa reivindicación de la reducción de la jornada de trabajo. La fecha concreta, ¿por qué el 1 de mayo, el 2 de julio, o en octubre o en septiembre, como en algún país, o me referiré a eso? La fecha concreta es la conmemoración que supone dicho día, pese a que la lucha por la jornada laboral se da prácticamente en todos los países a medida que se va haciendo la revolución industrial y a medida que va surgiendo el movimiento obrero organizado. Hay atisbos desde comienzo, incluso desde finales del siglo XVIII, de reivindicaciones en materia de jornada. Pero para el 1 de mayo tenemos que referirnos al movimiento obrero norteamericano, concretamente, y a un acontecimiento que se produjo en el mes de mayo, el 4 de mayo concretamente de 1886, y que dio lugar a que surgieran los llamados mártires de Chicago, que es en conmemoración suya y en reivindicación de la jornada de 8 horas que ellos estaban reivindicando, por lo que se comenzó un poco después a celebrar el 1 de mayo. Prescindiendo de antecedentes más lejanos, ya digo que tanto en Estados Unidos como en Europa hubo reivindicaciones en materia de jornada anteriores, voy a intentar exponer muy por encima un bosquejo de la situación del movimiento obrero americano a partir de la terminación de la Guerra Civil en Estados Unidos. La Guerra Civil, por lo menos del cine, supongo que a todo el mundo nos han hartado de películas, desde lo que el viento se llevó hasta tantísimas más. La Guerra Civil norteamericana se desarrolla entre 1860 y 1864, y a la terminación de la Guerra Civil es cuando vamos a trazar un pequeño bosquejo de cuál es la situación de los obreros organizados en Estados Unidos. Ya en ese momento ha habido algunos avances en materia de limitación de jornada. El Estado de Ohio, por ejemplo, ha adoptado las 10 horas para las mujeres, las 10 horas diarias de jornada máxima para las mujeres, y luego incluso los sindicatos de la construcción norteamericanos que ya existen están, es una noticia que se comenta enormemente, porque los trabajadores, los albañiles australianos han conseguido la jornada de 8 horas ya para esta fecha. Es decir, es una noticia que el mundo entero se hace eco, y en Estados Unidos, con una clase obrera formada por emigrantes, exactamente igual que la de Australia. La de Australia por emigrantes y condenados, normalmente eran gente de prisiones a lo que los británicos llevaban a su colonia australiana, pero han conseguido, mediante luchas sindicales, ya digo, a estas alturas, ya la jornada de 8 horas para los albañiles. Cuando termina la Guerra Civil en Estados Unidos, la situación hace que la reducción de jornada se convierta además en una necesidad. Por varias razones. Por una parte, hay soldados que se desmovilizan, que están en paro y a los que hay que proporcionar puestos de trabajo. Por otra parte, fábricas de armamento, y no solo de armamento, y de otra clase de industrias que se han empleado en el conflicto bélico, empiezan a cerrarse. Y por otra parte, factor fundamental para entender también la historia de los Estados Unidos en el siglo XIX, es el fenómeno de inmigración. Estados Unidos es un enorme receptor de inmigrantes europeos, sobre todo, también chinos y también de otros países, pero en este momento, sobre todo, inmigración europea, que es un flujo que no para de crecer, y esto hace que la reducción de jornada se convierta en necesaria, porque se piensa, por una parte perfectamente lógico, en nuestra reivindicación de las 35 horas, es decir, que en la medida que la jornada de trabajo se reduzca, habrá más puestos de trabajo, es decir, que el trabajo se pueda repartir. Hay una Asamblea Nacional de Trabajo que se celebra en Baltimore en agosto de 1866, 2 años después de la terminación de la guerra. Allí hay representantes ya de 70 organizaciones sindicales, 12 incluso uniones nacionales, y reivindican las 8 horas diarias de jornada para todos los estados de la Unión Norteamericana. Al mismo tiempo, ese mismo año, en Europa, la primera internacional se ha creado 2 años antes, en 1864, en Londres, con motivo de una exposición universal
transversal, esencialmente las clases obreras organizadas británicas, que son las que están más avanzadas, y francesas, pero con la presencia de grupos de inmigrantes de otras nacionalidades, italianos, etc., y con una presencia de un grupo de emigrantes fundamental, que son los alemanes, entre los que está Carlos Marx. En 1864 se ha fundado la primera internacional, no sin problemas, desde sus comienzos. No todo el mundo en la nueva organización piensa igual y, sobre todo, entre los franceses tiene una influencia enorme el mutualismo de Proudhon, el mutualismo proudhoniano, y enseguida van a entrar en conflicto con los marxistas y comienzan las discusiones, que se agravarán a partir del año 68, cuando Bakunin entre, no disuelva su organización anterior y terminará produciendo la ruptura de la integración. Pero 2 años después de su fundación, en 1866, en el Congreso de Ginebra, ya hay un acuerdo de agitar mundialmente la reivindicación de la jornada de 8 horas, de que se solicite la jornada como jornada máxima diaria a las 8 horas. Finalmente, los esfuerzos que se están haciendo en Estados Unidos tienen un éxito parcial en 1868. Bajo la presidencia de Andrew Johnson se dictó la llamada Ley Ingersoll, que establecía la jornada de 8 horas, pero solamente para los empleados federales, para los empleados de las oficinas públicas y para las obras de construcción que se hicieran, pero que fueran contratas del Estado. Los trabajadores de las obras públicas ya tenían la jornada. Otra cosa es que se cumpliera, que no se cumplió. Lo que ya se había conseguido en Australia lo consiguen ahora, por lo menos una parte de los trabajadores del Estado de Estados Unidos y los funcionarios, pero los obreros industriales siguen trabajando jornadas entre 11 y 12 horas diarias. Los patronos norteamericanos, sobre todo los contratistas de obras públicas, contraatacan fundando una asociación por las 10 horas. Incluso Engels lo cuenta, anularon un montón de contratos que tenían ya suscritos con el Estado o con el gobierno federal norteamericano como combate contra las 8 horas. Y ya digo, la ley Ingersoll tuvo una escasa aplicación práctica. Es otra cosa que sucede cuando se dictan las leyes, que voy a contar. De ahí que aumentara la decepción y que la lucha continuara. El año 1869 se funda en Boston una liga por las 8 horas y ese mismo año nace en Filadelfia un curioso sindicato que al principio nace a imitación de las organizaciones masónicas que tenían y han seguido teniendo una inmensa influencia en Estados Unidos y en Gran Bretaña sobre todo. Pero en Estados Unidos es enorme, ya digo, y la siguen teniendo, sigue habiendo. Parece que ahí es como hasta ¿cómo diríamos? Mientras que aquí siempre ha sido los masones, en Estados Unidos es un timbre de prestigio social el pertenecer a cualquiera de las obediencias masónicas. Pues imitando la forma de organización de los masones, nace un sindicato, una organización de trabajadores, que se llama Knights of Labor, los Caballeros del Trabajo, la noble orden de los Caballeros del Trabajo. Al principio adopta la forma, muy en el sentido masónico, de sociedad secreta. Agrupa inicialmente a trabajadores de la Concepción, dirigidos por Uriah Stephens, pero 9 años después abandona ese carácter secreto, se convierte mucho más en una organización de tipo sindical, político-sindical. Empieza a estar dirigida por Terence Poderly, es un hombre muy conocido.